pero muy buenas tardes a todos los seguidores de Limpio Digital. Ya estamos en vivo desde el Polideportivo José Mesa, donde se está disputando lo que es el Nacional en la categoría C13 Nacional de Fútbol de Salón. Ya estamos en vivo a través de Limpio Digital por la plataforma de Facebook y también por la plataforma de YouTube. El siguiente partido sería entre la selección de Villarrica, la selección guaireña, ante la selección de Hernandarias. El segundo partido. En el primer partido se disputó entre las selecciones de Encarnación y Orqueta, partido de ambos equipos que forman parte de la Serie B, donde es integrante la selección limpeña. Igualaron 1-1, un verdadero partidazo, donde ambos equipos buscaron de todos lados para poder llegar al marcador. Buenos equipos ambos, muy ajustados, y nosotros ya estamos para lo que va a ser el siguiente encuentro entre la selección de Hernandarias, la que tiene la camiseta naranja con vivos negros, con unos detalles en color negro, y también la selección de Guaireña, la selección de Villarrica, con lo que es el color característico, la albiceleste. Ya lo vemos, ya se están realizando los trabajos precompetitivos para en minutos poder arrancar el segundo encuentro de esta primera fecha, y al término de este partido tendremos lo que es la inauguración oficial del campeonato C13 en la ciudad de Ñemby. Un hermoso y coqueto polideportivo del José Mesa. Invitamos a toda la gente que vayan compartiendo la transmisión a través de la plataforma de YouTube, también que vayan compartiendo a sus amigos, porque es mejor observar la transmisión a través de YouTube, porque es más fácil ponerlo que en el Smart TV. Bueno, yo voy saludando ya a mi compañero, la voz de oro, el relator número 1 de la ciudad de Limpio, Cristian Colman. Muy buenas noches, Cristian. ¿Qué tal, mi querido compañero Armando? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos cordiales a los amigos. Tony, ¿cómo estás? Saludos a los grandes amigos que están conectados con nosotros tanto en Facebook y tanto en YouTube también, que están conectados con nosotros en la tarde de hoy, ya para disfrutar de lo que hacen los partidazos en C13, Arma. Así es, el primer partido fue empate. Eso un partidazo. No corresponde. Y también fue un partidazo, Cristian. Un lindo encuentro, un lindo partido de ida y vuelta, con muchas emociones, muchas participaciones de los arqueros, muy buenas tapadas, tanto de los defensas también, de los pibos, como iban salvando el arco. Realmente un partido muy bueno que estamos disfrutando. Y ya en instante se prepara Hernandarias y Villarrica, hermano. Así es, ya estamos nosotros preparados para lo que va a ser el segundo encuentro. Mientras nosotros vamos agradeciendo a todas las marcas que acompañan nuestro trabajo. Ahí la parte ya nos van a pasar ya la producción, quiénes son las empresas que acompañan nuestro trabajo, que nunca abandonan a Limpio Digital. Hernandarias, ¿de qué color sería? El naranja. La naranja mecánica. Sería el equipo de Hernandarias. Serían los titulares, vamos a decirlo, lo que ya están dentro del campo de juego, ¿verdad? Así es. Con la camiseta número 1 lo vemos a Tiago Benítez. Lo veo con la casaca número 9 también. Con el 9 sería Jesús Blanco. 7. Anthony González. El 6. El 6 sería Aníbal Amarilla. Y el jugador con la casaca número 10. El 10 sería Sandro Ovilar. Muy bien. Hay un apellido que quiero consultar contigo, la pronunciación. Hay un apellido. ¿Cuál sería? Villarrica. A ver. ¿Dónde está? El número 3. Gerard Shern, ¿verdad? Shern. Muy bien, Shern, vamos a preguntar Shern. cómo sería la... No, y si la gente rápido nos van a corregir. Claro. Sí. Muy bien, señoras y señores, saludos cordiales a todos los grandes amigos que ya están conectados con nosotros en la tarde de hoy. Nosotros en vivo, aquí desde la ciudad de Ñemby, desde el Polideportivo José Mesa, lindo polideportivo. Afuera medio fresquete. Sí. Afuera. Creo que aquí. la lluvia cae todavía. Está lloviendo todavía. Está lloviendo todavía acá, Sí. no sentimos nada. El ambiente, la temperatura es muy buena, muy agradable. Muy buena cantidad de gente orqueteña. Exacto. Como así también la gente de Encarnación. Exacto, lo tenemos en la parte izquierda de nosotros, ¿verdad? A los amigos de Orqueta, y a la parte derecha ubicada la gente de Encarnación, a primera hora,
como lo estaba diciendo Germán, empataron en un lindo encuentro en la tarde de hoy. Así es, nosotros vamos esperando. Se están ultimando los detalles. Nosotros ahí vamos a estar con los 3 partidos. Así Arranca en instantes Hernandarias Villarrica. ¿Y luego cuál sería el fixture? El partido sería entre la selección local ¿De Ñembe? de Ñemby ante Itacurubí del Rosario. Del Rosario, Itacurubí del Rosario. Y el otro Itacurubí. De la Cordillera ante Limpio. Ahí está, cerrando la primera jornada del fútbol de salón. En la tarde, noche de hoy lo vas a disfrutar a través de Limpio Digital TV. Comentanos un poquito de dónde estás viendo, desde dónde estás observando la transmisión en vivo. Hay gente que se van sumando ya también con nosotros, porque los amigos, los chicos nos estaban preguntando del Rosario. Exactamente, que para poder avisarle a sus familiares también que lo pueden ver a través de Limpio Digital TV, ¿verdad? Justamente estaban charlando con nosotros los chicos, así que le enviamos un abrazo grande. Ella también, y la gente que se van sumando con nosotros, tanto de Hernandarias, de Villarrica también, saludos cordiales a la gente que se van sumando con nosotros en la transmisión en vivo. Así es, también una muy buena cantidad de colegas presentes. Exacto, estamos muy cómodos, bien cómodos para observar y disfrutar de lo que va a ser estos encuentros y poder llevar la transmisión en vivo ya también de todos los encuentros que caben. Ya en instantes, ultimando los detalles, estamos viendo los árbitros. Veo que una manera de verificar los datos con el código QR. Con el QR. Yo primera vez lo estoy viendo acá, ¿verdad? Sí. No sé, que yo soy muy atrasado, ¿verdad? No, el primer nacional que yo estoy viendo así la forma de verificar los datos, porque es una lista de buena fe, tiene un código QR, ellos corroboran si coincide con la cédula y ahí le habilitan al jugador. Muy bien. Hay que utilizar la tecnología, ¿verdad, Tony? Sí, y ahí por una, claro, de vez en cuando. Muy bien, ahí están los árbitros corroborando. Justamente ahí estoy viendo el QR en la mano de los árbitros, ya también corroborando todo, ya en instantes para que esté arrancando el segundo encuentro en la noche de hoy en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón C13, señoras y señores, en Ñemby 2024. Nosotros instalados aquí desde el Polideportivo José Mesa para disfrutar de estos lindos encuentros, señoras y señores. Hernandarias Villarrica en instantes. Vos entrás al Polideportivo y sos recibido por un campeón del mundo. Sí, señor. Sabino Mesa, el portero. Sabino, ¿dónde está que no lo veo ahora? Allá está Ota. Está también el presidente, el señor Sabino Mesa, presidente de la federación. Ahí está. Sí. Y Albert estará por ahí. Muy bien, señoras y señores. Nuestro compañero al entrar, Tony, nada más ya fue a degustar ahí la parte izquierda donde estaba la cantina. A dar unas pequeñas degustaciones. Sí, que el aroma acá dentro del Polideportivo es brutal. Muy ricas las pisetas. El pororo. Yo vuelo pororo. ¿Usted probó pizza? Yo. Muy bien, señoras y señores. Cada vez falta menos para arrancar el segundo encuentro en la noche de hoy. Ñemby 2024, Campeonato Nacional de Fútbol de Salón C13, señores. Disfrutando desde el Polideportivo José Mesa. La transmisión en vivo, señores, a través de Limpio Digital TV para disfrutar del encuentro de este partidazo. Vamos a corroborar quiénes son los titulares. Los vemos como capitán del cuadro hernandariense a Benítez. Y con la número, si me ayudas, ¿qué número tiene el de Villarrica, por favor, el capitán? Creo que es el 8, ¿o cuándo? No puedo verlo bien. El capitán, los capitanes para el sorteo, señores. Para arrancar con la número 2. Con la número 2, el capitán de Villarrica y el portero, el capitán de Hernandarias. Todo listo, señoras y señores. Cada vez falta menos para arrancar el segundo encuentro. El primero empatado, señores. Primer encuentro en la tarde de hoy. Ahora cada vez falta menos para disfrutar de este gran encuentro entre Hernandarias y Villarrica, señoras y señores. Para autorizar y arrancar el encuentro. Y luego el último partido es de la selección limpeña, lo que me estaban preguntando. Sí, a la selección limpeña es el último encuentro de la noche. El cuarto partido que lo vas a disfrutar a través de Limpio Digital TV. Tanto en la página de Facebook y en la página de YouTube donde estamos en vivo. Señoras y señores, ultimando detalles. Va el árbitro principal. Muy bien, saludando al técnico de Hernandarias, a Aldo Fernández. Y todo listo, señoras y señores. Ahí lo tiene la pelota para mover el conjunto de Hernandarias. Para mover la pelota, señoras y señores. Con la 9 lo vemos a Jesús Blanco. En la portería a Benítez, el capitán.
Pisando la pelota, parado de frente, lo vemos con la camiseta número 10 a Sandro Ovelar. Ovelar con el compañero por autorizar el árbitro principal, señoras y señores. Y arrancar el encuentro. El gran Gualberto. Gualberto Benítez. Benítez. Sí, señor. Ahora sí. Ultimando los detalles. El árbitro principal. Alguna de las medias, ¿verdad? La media tiene que tener una altura que está establecido. Muy bien. Debajo de la rodilla, ¿verdad? Debajo de la rodilla. No puede estar ni mucho hacia abajo ni arriba de la rodilla. Muy bien, señores. Lo tiene González. Para mover el balón, todo listo, señoras y señores, para arrancar el encuentro. Hernandarias, Villarrica, lo va a mover Hernandarias, señoras y señores. Ultimando detalles, lo vemos, el tablero electrónico que lo tenemos de frente. Y ahora, arrancó, señoras y señores. González con Blanco, que juega para atrás. Seguido por su compañero, Blanco, para el portero, Benítez. Benítez, que la juega larga, Benítez muy fuerte y se pierde por línea de fondo y va a hacer reposición para Villarrica, que sale rápidamente, señores, con Mercado. Lo tiene Mercado. Mercado con la pelota, mete la mague. Se enreda Mercado. Se repone y juega para atrás. Con Portillo. Portillo que la juega larga. Buscando rápidamente a Prieto. Prieto intenta ver. Pelota que lo tiene ahora por el sector derecho de Hernandarias. Pelota que se viene por el costado y va a ser el lateral, señoras y señores. Para Hernandarias. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Ahora sí. Blanco que juega para atrás. Benítez. Benítez que se perfila. Benítez al arco. ¡Oh! Se da el rebote, señoras y señores. Y ahora sí le segunda. El portero. Portillo, señoras y señores. Tremenda tapada de Portillo. Y sale desde el fondo. El conjunto de Villarrica intenta salir por el sector derecho. Y sigue avanzando. Intenta picar, señores. Pelota que se pierde por el costado y va a ser reposición y lateral para Villarrica. Jugando para atrás. Ahí lo vemos a Héctor. Héctor con el balón. Moviendo rápidamente para su compañero. Mercado. Mercado. Intenta el arco, señoras y señores. Y recupera González. González abrió por el sector izquierdo. Mete la magia, engancha. A ver. Ahí lo tocan y es falta. Sí, señor, falta. Y va a ser tiro libre. Ovelar colocando la pelota. Ahí lo vemos a Prieto, el solitario en la barrera. 1, 2, 3, 4 pasos, señoras y señores, para autorizar el árbitro. Ahí lo tiene Sandro Ovelar. Ovelar con la pelota, señores. Hernandarias. Hernandarias intenta pelota que se desvía. En la humanidad de Prieto y va a hacer reposición de costado por el sector izquierdo. Ahora sí lo va a autorizar el árbitro, señores. Que lo tiene Hernandarias. Pelota para atrás. Mala tirada. Va a hacer reposición, señores. Para Villarrica. Por el sector derecho lo vemos a Cubas. Jugando con su portero Portillo. Lo tiene Juan. Portillo con la pelota. Siguiendo rápidamente para Mercado. Mercado abriendo con el capitán. Lo tiene el capitán. Señoras y señores, tiene González. Roba la pelota. Y se le fue larga a Ovelar, que intentó recuperar en la salida de Villarrica. Y va a ser lateral. Saque de costado, señores. Para la selección de Villarrica. Jugando para atrás. Y lo vemos a Juan. Portillo con la pelota. Portillo cediendo rápidamente para Mercado. Lo tiene Lucas. Lucas. Avanza Lucas. Se asocia bien con Prieto. Gira Prieto. Para atrás de vuelta. Rápidamente para Lucas. Ahí lo tiene Mercado, abriendo por el sector derecho. El capitán intenta filtrar. Ahí lo corta bien Hernandarias. Intenta salir, recupera Villarrica, señores. Se perfila, avanza, está. Y recupera Hernandarias, señores. Gira de buena manera González. Pisa el balón, decide jugar para atrás. Reiniciando la jugada Hernandarias. Pisando el balón, abriendo por el sector derecho. De vuelta que se muestra Anthony. Intenta filtrar. Recupera por el sector izquierdo y avanza bien Villarrica. Se tira al piso y recupera Blanco, señores. El lateral para Villarrica. Bueno, para su compañero, lo vemos. Almidón jugando bien, intenta girar, lo hace bien, al arco. Gol de Villarrica, señores. Ahí lo hizo Prieto para abrir el marcador, señoras y señores. Una buena ejecución. Alexander Prieto para poner en primero. Aguantó y ahí, de derecha, golazo, señores. Prieto para poner el primero, señores. Villarrica empieza a ganar el encuentro, señores. Lo hizo Alexander Prieto. Y lo saca rápidamente de vuelta, jugando con Prieto, con el goleador que aguanta, intenta girar, jugando para atrás, de vuelta para su compañero. Mercado. Mercado que lo buscó. Pelota que se pierde, señores, y va a ser salida para la selección de Hernandarias. Saliendo desde el fondo, señores, lo vemos a Ovelar. Ovelar con la pelota, lo hace de buena manera. De 1, 2, le roban la pelota, recupera el capitán. Mete la pausa, intenta abrir, recupera en el área, pelota que se pierde por el costado, señores.
Y va a ser saque de costado para Villarrica. Y lo vemos a Lucas Mercado que la juega larga con Prieto. Prieto que aguanta para atrás. Pelota que lo tiene el capitán, señores. Tenta girar, aguanta, gira el arco. Pelota que se desvía en la humanidad de Ovelar. Y es lateral por el sector derecho, córner. La va a jugar larga, arriba. Intenta sorprender de vuelta. Se le queda el balón a Héctor. Y lo tiene Héctor. A ver, va a ser lateral ahora. Lo vemos rápidamente. Se acerca Lucas Mercado. Lucas Mercado que la juega larga. Intenta de cabeza, señoras y señores. Prieto. Pelota que se pierde por línea de fondo. Y va a ser reposición para el conjunto de Hernandarias. Pelota que lo tiene Benítez. Benítez con el balón. Benítez al arco. Lo corta bien. Intenta de vuelta, señores, por el sector derecho. Pelota dentro del área. Está. Destacó. Golazo. Golazo, señoras y señores. Gol Hernandarias. Lo hizo Sandro Ovelar, señoras y señores. Míralo bien. Atendé la jugada magistral de Ovelar. Ahí está. La mandó a guardar, señores. Golazo. Golazo, señoras y señores, para poner el empate. Señores. 1-1. Pelota que lo tiene justamente y lo va a ceder Ovelar a su compañero. Ahí lo vemos a Aníbal Amarilla. Amarilla con la pelota. A ver. Mal lanzamiento, dice el árbitro. Va a ser reposición y lo tiene el capitán Cubas. Para Villarrica. Partido empatado, señores. 1-1. La juega larga. A ver. Mala tirada de vuelta, dice el árbitro. Va a ser reposición de vuelta, señores. Para la selección de Hernandarias, que lo empató con Sandro Ovelar con un golazo. 1-1, señores. Hernandarias 1, Villarrica 1. Es lateral, señores. Lo tiene Yesa. Brian que juega para atrás con el portero Benítez. Benítez que se perfila. Benítez al arco. ¡Oh! Hay buena reacción de Portillo, señores. Tremendo disparo de Thiago Benítez. Juan Portillo con buenas reacciones para atajar la pelota. Lo vemos a Ovelar. Ovelar que mete el freno. Ovelar intenta levantar la pelota. Intenta recuperar de cabeza. Sosa y no puede. Pelota que lo juega para atrás, señores, para Juan Portillo. Lo tiene Portillo. Portillo con la pelota. Y lo tiene Héctor. Héctor. Jugando para el capitán. El capitán con Héctor. Lo tiene por el sector derecho. Intenta, a ver, se le escapó la pelota. Se le fue el balón a Sosa. Y va a ser lateral, señoras y señores, para Hernandarias. Ahí lo tenemos a Brian Yesa. Yesa con la pelota, señores. Lo autoriza el árbitro. Y lo reinicia de vuelta desde el fondo con Benítez. Benítez que intentó sorprender. Pelota que se pierde por línea de fondo. Y va a ser salida, señores, para Villarrica. Se le muestra el capitán. Decide jugar la larga. Aguantando el balón, señores. Intenta girar Sosa. Sosa con la pelota. El balón cediendo para Mercado. El capitán para atrás de vuelta para Mercado. Mercado intenta levantar. Lo intentaba aguantar Héctor, pero no pudo, señores. Pelota que se pierde por el costado y es saque, señores. Desde el fondo la juega larga. Intentando sorprender, pero el portero Portillo bien seguro desde el fondo. Se queda con la pelota. Buscando rápidamente a Sosa. Intenta Mercado, pero no puede. Recupera Ovelar, señores. Ovelar cae al piso. No hay falta, dice el árbitro. Héctor con el balón. Intenta avanzar Héctor de cara al gol. Y el portero Benítez. Benítez que sale con el balón. Benítez se equivoca. Intenta ver. Tiró el palo y se fue arriba, señores. Va a ser reinicio para el conjunto de Hernandarias. Buen partido. Un lindo partido que estamos disfrutando. Empatado a esta hora. Hernandarias 1. Villarrica 1, señores. Pelota que lo tiene Benítez. ¡Benítez! Y casi lo sorprende a Portillo. Se le escapa la pelota. Un buen disparo de Benítez. Va a ser lateral por el sector derecho. Corner. Lo vemos con la camiseta número 9. Jesús Blanco. Y lo vemos a Blanco para sacar el balón. Blanco con la pelota. Juega para arriba. Sale de cabeza desde el fondo, señores. Sosa que intenta levantar. Recupera rápidamente. Villarrica intenta avanzar y lo revienta y no quiere saber nada. Blanco, Jesús Blanco. Y es reposición lateral por el sector derecho. Lo vemos para jugar rápidamente Cubas. El capitán cedido para su compañero y se le escapa a Sosa. Es lateral esta vez para Hernandarias, señores. Brian. Ahí lo tiene Brian que juega para atrás con Benítez. Thiago Benítez con la pelota. Benítez con el balón. Intenta filtrar, se equivoca. El capitán que lo acompaña y va a ser reposición lateral para Villarrica por el sector derecho, señores.
Cubas. Jugando para atrás. Con Portillo. A ver, va a ser pelota para Hernandarias, señores. Ahí lo vemos que se acerca Brian Yesa por el sector izquierdo. Lo va a autorizar el árbitro, señores. Vamos a ver. Yesa con la pelota. Decide jugar para atrás rápidamente con Blanco. Blanco que reinicia la jugada con Thiago Benítez. Thiago intenta sorprender, pelota que se desvía en Sosa y va a ser lateral de vuelta para Hernandarias. Ahí lo vemos a Blanco. Jesús Blanco para sacar el balón. Jesús con la pelota, lo va a autorizar el árbitro. Estamos en vivo a través de Limpio Digital TV. Desde el Polideportivo José Mesa. Ahí lo tiene Thiago Benítez. Benítez con Blanco. Blanco intenta, le puntean. Blanco se tira al piso. Y la pelota que se pierde por el costado y va a haber cambios, señores. Pero primero prosigue la jugada. Lucas con Portillo. Lucas de vuelta intenta girar y lo recupera. A ver, pero no alcanza. Jesús Blanco. Pelota que va a ser para Villarrica. Salida desde el fondo, señores. Con Juan Portillo. Intenta aguantar Sosa, abriendo por el sector derecho. Está el capitán. Se le escapó el balón, señores. Va a ser salida para Hernandarias. Ahí lo vemos a Brian. Brian con el balón. Le trae tiempo, señoras y señores. Estamos en vivo nosotros, disfrutando de la transmisión en vivo a través de Limpio Digital. En las nacionales del fútbol de salón C13, señoras y señores. Ñemby 2024. Desde el Polideportivo José Mesa. El segundo encuentro de la noche. Partido empatado hasta ahora entre Hernandarias y Villarrica. 1-1, señores. Con el gol de Prieto de Villarrica y con un golazo, señoras y señores, de Ovelar para empatar para la selección de Hernandarias. Partido empatado, señores. Partido empatado. 1-1 entre Hernandarias y Villarrica. Prácticamente a ver cuánto. A 8 minutos. 8:40, 30 más o menos, ya para que pueda culminar el primer tiempo, que lo estás disfrutando a través de Facebook y a través del canal de YouTube de Limpio Digital. Estamos en vivo, señoras y señores, hoy acompañando a la selección limpeña de fútbol de salón C13. El último partido lo vas a disfrutar en vivo con nosotros en la tarde-noche de hoy. El segundo encuentro, señores, Hernandarias Villarrica, en un lindo partido que lo estamos transmitiendo desde la ciudad de Ñemby. Ñemby 2024, desde el Polideportivo José Mesa, señores. Estamos en vivo, jornada inaugural, arrancando este nacional de fútbol de salón C13, con los compañeros que están laburando a full a estas horas de la tarde y noche aquí desde la ciudad de Ñemby. Mi amigo Armando, Tony, laburando a full time, señoras y señores. Disfrutando del encuentro, Hernandarias Villarrica, en vivo, señoras y señores, para ingresar de vuelta, recibiendo la charla técnica, ahora sí. Ya lo vemos al equipo de Hernandarias de vuelta dentro del campo de juego. Al portero y capitán Thiago Benítez, charlando con Brian Yesa. Ahora sí, Yesa con la pelota para salir por el sector izquierdo. Lo va a autorizar el árbitro, señores. Pelota para atrás con Thiago Benítez. Benítez que levanta y la juega larga, señores. Ovelar que intenta dominar. Recupera Villarrica y saliendo desde el fondo, señoras y señores. Teniendo por el sector derecho, moviendo bien. Juega para atrás Sosa. Lo tiene el capitán, cediendo rápidamente ahora el balón para Mercado. Mercado de vuelta para Héctor, que intenta avanzar, señoras y señores. Y va a ser córner, el lateral por el sector derecho. Vamos a ver que se acerca Soto. Matías Soto. A la Villarrica, señores. Soto, la juega larga. Cruza de todos, no llega nada y se va a perder por el costado. Y va a ser reposición lateral, señoras y señores, para Hernandarias. Lo va a autorizar el árbitro. Pelota que lo tiene Blanco jugando para atrás con Benítez. Benítez que la levanta, la juega larga y con los puños Portillo, señores. Sacando por el costado y va a ser reposición por el sector izquierdo para Hernandarias. Ahí lo vemos a Brian Yesa. Yesa con la pelota.
Decide jugar por atrás con Thiago Benítez. Benítez con el balón. Benítez abriendo por el sector derecho para Blanco. Blanco que intenta avanzar, señores. Yesa de vuelta. Lo recupera bien Héctor. Abriendo por el sector derecho. Héctor está. Casi Mercado, señoras y señores. Lucas Mercado con una buena definición y una excelente respuesta de Benítez, señores. Ovelar con la pelota. Ovelar con el balón. Blanco. Benítez. Benítez que levante la juega larga. Ovelar que no llega en las manos de Juan Portillo, que se queda con la pelota con mucha seguridad desde el fondo. Buscando rápidamente para Sosa. Sosa abriendo para Mercado, que juega para atrás con Portillo. Portillo que lo tiene y la juega. Para Hernandarias. Vemos que hay cambio. Ingresa con el número. Con la número 18. Jara. Jara. Ahí está. Benítez que sale. Pelota para atrás. Y lo tiene Jara. Intenta Jara, señoras y señores. Lo buscó Jara. Intentó sorprender, señoras y señores. Sale rápidamente desde el fondo Portillo. Portillo intenta aguantar. Sosa, pero no puede, señores. Recupera Hernandarias. Yesa abriendo por el sector izquierdo. La juega larga, pero no llega. Y González, señores. Va a ser salida para Villarrica. Desde el fondo. Jugando con Mercado. Y lo tiene Mercado. Se le muestra Soto. Ahí lo tiene Soto, señores. Tinta Soto. Pelota que lo aguanta Sosa. Ahí lo puede recuperar de muy buena manera. Intenta avanzar. Lo tiene Jara. Lo pitó el árbitro. Se fue la pelota, dice. Va a ser salida para Villarrica. Pelota que la juega larga, señoras y señores. Muy bien. Va a ser reposición para Hernandarias. Jesús Blanco. Jugando para atrás con Thiago Benítez. Lo tiene Thiago Benítez. Intentó Benítez. Pelota muy alto que se pierde por línea de fondo. Y va a ser reposición de portería, señoras y señores, para Juan Portillo. Portillo para Villarrica. Abriendo por el sector izquierdo. Lo vemos a Sosa. Sosa pisando la pelota, jugando para atrás con Soto. Soto con Héctor. Buscando de vuelta a Soto. Y no quiere saber nada. Y esa que lo revienta y va a ser lateral, señores. Por el sector derecho con Soto. Matías con la pelota. Se le muestra a Héctor. Decide buscarla a Héctor. De cabeza. Mal lanzamiento de vuelta. Mala tirada. Va a ser reposición, señores, para Hernandarias. La naranja mecánica. Jugando para atrás con Benítez. Benítez con la pelota. Thiago se perfila. Thiago al arco. Thiago. ¡Oh! Travesaño, señores. Pelota al borde del área. De vuelta en las manos de Portillo. Tremendo lo de Thiago Benítez. El travesaño le dijo no a Hernandarias. Héctor que intenta avanzar. Héctor con la pelota. Se equivoca, señores, y va a ser reposición para la selección de Hernandarias. Por el sector izquierdo. Mientras hay tiempo de vuelta, señoras y señores, lindo partido, lindo encuentro que estamos disfrutando a prácticamente menos de 3 minutos del final del primer tiempo. Partido empatado, señoras y señores. Hernandarias 1, Villarrica 1. A los presentadores y patrocinantes que nos van acompañando como siempre en cada transmisión en vivo. Muchísimas gracias a los que nos acompañan en este Nacional de Fútbol de Salón C13. Muchísimas gracias a las empresas y firmas que nos acompañan. Agradecemos a Farma Méndez, que cuida tu salud y tu economía. También agradecemos a Atlanta Pisos Sanitarios, a Nuevo Horizonte Ambientales y a cuidar el medio ambiente es tarea de todos. A JHS Sistema Oleoráulico del amigo Héctor Soto le enviamos un saludo especial al amigo Héctor Soto. Mañana temprano a las 6 de la mañana ya vamos a estar por ahí, ¿verdad? 6 de la mañana mañana. También agradecemos a Embutidos Artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y familia. Al concejal municipal licenciado César Méndez, que apoya la práctica del deporte en la ciudad de Limpio. Erika Rotela Beauty Salon, un lugar exclusivo para la belleza de la mujer. A Candia Sport, marca 100% limpeña, que viste al equipo de Limpio Digital y también a la selección limpeña. A Reisel y a Vista Ingeniería Publicitaria, la empresa que se sumó hace poco en Limpio Digital TV. Muy bien, señoras y señores. Prácticamente 1 minuto 15 segundos para el final del primer tiempo. Lo autoriza el árbitro Yesa, que decide jugar para atrás
con Benítez, lo tiene Thiago. Benítez con la pelota, levanta el balón, siguiendo rápidamente para su compañero Blanco. Blanco que intenta aguantar, señores. Blanco con el balón, cruza para Yesa. Yesa que intenta, recupera el conjunto de Villarrica por el sector izquierdo, cruza el balón y sale rápidamente desde el fondo, señores. Y el Mirón que no quiere saber nada, Héctor, que lo buscó desde el medio campo, pelota que se desvía y va a ser lateral, señores. Y lo vemos a Soto. Soto con la pelota, se le muestra a Mercado, pelota larga, Llosa que sale desde el fondo, intenta de zurda del arco. Pelota que se le queda a Thiago Benítez. Benítez con el balón, la juega larga buscando a Jara, se adelanta Soto. Y va a ser el lateral de vuelta, señores. Por el sector izquierdo, Brian con la pelota, jugando para atrás con Thiago Benítez. Benítez que levanta la mirada, levanta el balón, la juega larga. De cabeza, pelota para arriba, señores. Portillo que se queda con el balón. Se muestra por el sector derecho. Soto, intentaba Soto, señores. Va a ser lateral de vuelta. Yesa. Brian Yesa para la salida. Para Hernandarias. Bueno, para atrás con Benítez. Intenta Benítez levantar el balón. Se equivoca, señores. Va a ser salida para la selección de Villarrica. Villarrica que lo tiene por el sector derecho. Y lo tiene Soto. Jugando rápidamente con Juan Portillo. Portillo que levanta la juega larga. Muy fuerte la pelota. Y no llega para el Mirón. Para Héctor. Va a ser salida, señoras y señores. Para la naranja mecánica que juega por atrás. Blanco. Benítez. Pelota que lo tiene González. Lo roba y se le escapó. Se le fue el balón, señores. 4 segundos. Ahora. Ahí está. Final, señoras y señores. Final del primer tiempo, partido empatado. Vamos a una pequeña pausa a la vuelta. Estamos con el segundo tiempo entre Hernandarias y Villarrica.
Muy bien, señoras y señores, ya estamos de vuelta para lo que va a ser el segundo tiempo entre Hernandarias y Villarrica, partido que está empatado, señoras y señores, 1-1. Cada vez falta menos para el inicio del segundo tiempo. Las marcas y firmas que nos acompañan. Y en cada transmisión en vivo, muchísimas gracias. Ya también en instante vamos a enviar el saludo a cada una de las firmas comerciales y a los amigos que nos van acompañando, como siempre, en cada transmisión en vivo. Todo listo, señoras y señores. Inició el segundo tiempo. Arrancó y lo mueve Villarrica. Pelota que lo juega en larga. Y el portero que lo deja pasar. Benítez va a hacer salida, señoras y señores. Desde el fondo. Lo tiene Yesa. Mete la mano. El freno. Intenta avanzar, señores. Por el sector izquierdo. Avanzando el medio campo. Buena jugada. Y lo corta de buena manera, señoras y señores. Mercado. Y va a ser reposición de costado. Para Hernandarias, señores. González. Que decide jugar para atrás con Thiago Benítez. Benítez con la pelota. Benítez, la juega larga, señores. Almirón que intentaba, pelota por el sector derecho. Tiene Ovelar, Ovelar con la pelota. Ovelar que intenta, a ver, cae al piso, es falta, dice el árbitro. Ahí va a haber tiro libre, señores, por el sector derecho. Para Hernandarias. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Justamente lo tiene Ovelar. El que marcó el gol del empate con un golazo, señoras y señores. Ovelar. Ahí lo va a autorizar el árbitro, señores. Mercado y solitario en la barrera. Ovelar, Ovelar. Y al palo izquierdo de Portillo, señores. Ahí lo buscó Hernandarias. Y va a ser salida desde el fondo. Y lo va a hacer rápidamente con Juan Portillo. Portillo con Mercado. Mercado con la pelota. Mercado con el balón. Intenta levantar. Ovelar que lo corta y recupera de muy buena manera para Hernandarias. Ovelar sale y se tira al piso, señores. Y lo revienta Portillo. Desde el fondo. Va a ser reposición por el sector izquierdo. Y lo va a hacer. Lo vemos acercándose rápidamente a Brian. Yesa. A Yesa con la pelota. Lo utilizó el árbitro. Yesa que decide jugar atrás y reiniciar completamente la jugada con Benítez. Benítez. La juega larga. Benítez. Intenta sorprender de vuelta, señores. Thiago Benítez. Desde la portería. Y lo desvió el portero. Y va a salir rápidamente González. González, pelota dentro del área con los puños. El portero Benítez que intentaba salir. A ver. Va a ser salida, señores. Para Villarrica. Portillo con el balón. Portillo con Mercado. Ovelar que intentaba recuperar. Ovelar puntea la pelota, señores. Ahí lo tiene de vuelta rápidamente el conjunto de Villarrica. Pelota que lo levanta, se perfila, vuelve a picar, lo saca desde el fondo. Ovelar con el balón. Ovelar por el sector derecho. Intenta Yesa. Yesa cae al piso, no pasa nada, dice el árbitro, señores. Intentaba sorprender González. Y la pelota que se pierde por línea de fondo y va a ser salida desde el fondo para Villarrica. Y lo tiene desde el fondo, señores, con Mercado. Abrirlo rápidamente con Almirón. Héctor con la pelota, buscando Mercado, se equivoca. Va a ser reposición para la selección de Hernandarias. Vamos a ver quién tiene la pelota. Lo tiene Yesa. Yesa que juega para atrás, señores. Reiniciando con Benítez. Ovelar que intenta dominar el balón. Le roban la pelota. Ahí lo tiene Héctor. Héctor con el balón. Intenta Héctor. Lo tiene, señoras y señores. Hernandarias. Ovelar. El portero. Se queda, se le fue. Y ahí está. En la segunda ocasión, señores. Juan Portillo. Estaba el segundo de Hernandarias, señoras y señores. Una buena jugada de Hernandarias. Se salvó Villarrica, señores. Ovelar de vuelta con el balón. Ovelar por el sector derecho. Domina la pelota. Para. Tenta de vuelta. Jugando para atrás con Yesa. Y lo tiene Yesa. Yesa que pisa el balón. Abrirlo por el sector derecho. De vuelta para Yesa. Yesa se perfila. Está. Gol. Gol. Para Hernandarias, señoras y señores. Muy buena definición de Brian Yesa para poner el segundo, señoras y señores. Y estar ganando, de estar perdiendo, ahora lo dio vuelta, señores. 2-1, victoria hasta ahora de Hernandarias con el gol de Brian Yesa, con una buena definición, señoras y señores, para poner el segundo. 2-1, victoria hasta ahora ante Villarrica, señores. Que sale desde el fondo, abriendo la pelota rápidamente con Lucas Mercado. Lucas, Héctor, buscando por el sector izquierdo, intentando avanzar el capitán, cediendo para Mercado, intenta de vuelta Ovelar que lo roba. Ovelar, avanza Ovelar. Es falta, señoras y señores. Tarjeta amarilla para Cubas. Amarilla. Ovelar que se escapaba con el balón, señoras y señores.
muy buen jugador de la selección de Hernandarias con la número 10, Sandro Ovelar, justamente que está colocando la pelota. Desde la portería lo vemos a Portillo dando indicaciones, señores. Prieto en la barrera, Ovelar. Ovelar, señores, Ovelar. Abriendo la pelota por la situación, quiere de vuelta para Ovelar. Pifió el balón, señores, recupera desde el fondo. Villarrica levanta la pelota, la juega larga, intenta Prieto. Yesa, avanza Yesa. Se le escapa, señoras y señores, a su compañero González, pelota Ovelar. Ovelar mete el enganche. Ovelar de vuelta, intenta pasar, le puntean la pelota. Desde el fondo lo vemos a Thiago Benítez. Benítez mete de vuelta el balón. González que intenta. Ahí lo revienta Portillo desde el fondo, señores. Y Thiago Benítez que se queda con la pelota. Benítez con el balón que levanta y la juega larga. Héctor que lo devuelve. Yesa que recupera. Abriendo para González. González abriendo por el sector derecho. Rápidamente lo vemos con el balón a Blanco. Blanco. Está Yesa, señores. Se salvó de vuelta Villarrica, señores. En los mejores minutos del conjunto de la selección de Hernandarias. Lo tiene que aprovechar Hernandarias. Le falta el último toque, la definición. Intenta, señoras y señores, pero no quiere saber nada de problemas. Blanco y lo revienta. Y va a ser reposición de costado, señores. Y lo vemos a Yesa. Yesa jugando para atrás con Thiago Benítez. Benítez que la juega larga. Se le escapa el arquero, ahora sí. El segundo, señores. Susto en la portería de Villarrica. Juan Portillo que se queda con el balón. Ovelar que recupera. Mete el enganche. Avanza Ovelar. Intenta puntear, pero no llega la pelota. Pero la pelota se queda con Portillo. Portillo con el balón. Jugando rápidamente con Soto. Soto con Cubas. Cubas se le muestra a Soto. Cubas con el balón. Pisa la pelota. Jugando rápidamente con Mercado. Mercado que se perfila. Mercado abriendo la pelota. Intenta meter de vuelta a Soto, señores. Le vemos a Mercado con el balón. Mercado de derecha al arco. Intenta sorprender. Pelota que se pierde. Por línea de fondo se le mostraba Sosa. Por el sector izquierdo lo tenía. Por el sector derecho Miguel, señores, pero no lo aprovechó. Villarrica. Sale Hernandarias desde el fondo. Benítez. La juega larga. Intenta peinar. Intenta sorprender, señoras y señores. Jara. Pero no llegó a la pelota. Ahí lo tiene Cubas. Yesa que lo roba. Yesa intenta avanzar. Le roban la pelota. No hay falta, dice el árbitro, señoras y señores. Intenta girar Sosa. Casi no sorprende, señoras y señores, a Benítez. Y lo está buscando de vuelta a Villarrica, señores. Saliendo desde el fondo, lo vemos a Benítez que la juega larga, muy larga, señoras y señores. No llegó Jara. Pelota que se pierde por el fondo y va a ser salida con Juan Portillo. Portillo con Soto. Soto con la pelota. Se le muestra Cuba, se recupera Jara. Jara, intenta Jara. Ahí lo puntea y recupera Matías. Pelota que lo tenía Yesa, señoras y señores. Y va a ser salida. Salida desde el fondo, señores, para Hernandarias. Y lo vemos al portero para colocar el balón. Thiago Benítez. Muy bien, señores. Jugando para atrás. Portillo. Portillo que la juega larga de pecho. Intenta girar, señores. Intentaba salir el conjunto de Hernandarias con Brian. ¿Cómo sería la pronunciación? ¿Yesa? Bueno, vamos a ver si nos corrigen los amigos. Ya también. Villarrica intenta. ¡Ta! ¡Gol! Villarrica, señores. Lo hizo Miguel Sosa, señoras y señores, para poner el empate. El empate, señoras y señores, merecido para Villarrica. Partido empatado, señores. Buen partido que estamos disfrutando hasta ahora. A las firmas comerciales que nos acompañan, muchísimas gracias. A los negocios, empresas. Ya también muchísimas gracias a los amigos que se van sumando en la transmisión en vivo, señores. Nosotros acompañando a la selección limpiña de fútbol. Agradecemos a Materiales Construcción Santa María, todo para tu construcción, que te aguarda en su showroom sobre la ruta PI03 General Elizardo, aquí en la esquina Bernardino Caballero. También agradecemos a Recicladora Carandaí, tu centro de reciclado en la ciudad de Limpio. Atlanta, pisos sanitarios, variedad de pisos cerámicos, porcelanatos
y accesorios varios para baños. Farma Méndez, que cuida tu salud y tu economía. No te olvides que con cada compra seguís acumulando puntos para lo que va a ser el sorteo de fin de año, pero se va a hacer el 31 de enero, Cristian. Es así es que tenés muchas posibilidades para seguir participando y ganarte uno de los fabulosos premios que tenemos para vos. Muy bien, señores, 10 minutos nos separan del final del segundo tiempo. Pelota que lo va a mover Hernandarias, señores. Y lo vemos a amarilla. Siguiendo para su compañero. Jara que lo pone para atrás. Y esa intenta avanzar. Le roba la pelota y ¡ah! En una mala salida de Hernandarias, señores. Ahí lo desaprovecha Villarrica con Sosa. El autor del gol del empate casi pone el tercero en la tarde-noche de hoy, señores. Jara con la pelota. Ahí lo tiene Jara jugando por atrás, señores. Se le muestra Blanco. Blanco con el balón. Se le muestra. Ahora sí, Brian intenta avanzar. Le roban de vuelta la pelota, señores. Abriendo por el sector izquierdo. ¡Oh, el portero! Tapadón, señores. Estaba el gol de Villarrica, pero el portero Thiago Benítez ahí lo salvó Hernandarias, señores. Tremendo, tremendo lo de Benítez, que sale ahora y puntea la pelota y se pierde por el costado. Y vemos que sale amarilla. Ingresa con el número 7. Anthony González de vuelta, señores. Y se prepara con la 10 Ovelar de vuelta. Pelota para Sosa. Intenta aguantar para atrás. No quiere saber nada Jara. Y lo revienta. Y va a ser reposición lateral, señores. Por el sector derecho. Aquí lo vemos que se prepara Lucas Mercado para la salida. Por el sector derecho. Para el equipo guaireño. Villarrica. Partido empatado, señores. 2-2. Prácticamente a 8. Con 8 minutos con 30. Para que termine el encuentro. Intenta Héctor, no puede, pifio el balón, puntea, pelota que se pierde, señores, y va a ser reposición. Para Hernandarias por el sector izquierdo. Jesús Blanco. Blanco jugando para atrás. Thiago Benítez. Benítez al arco Benítez y lo desvía Héctor Almirón. Pelota que lo tiene por el sector izquierdo González. González, Blanco. A ver, mala ejecución, dice el árbitro. Así es que va a ser reposición, señoras y señores, para Villarrica. Jugando para atrás. Ahí le vemos a Portillo. Portillo con la pelota. Levanta la pelota y la juega larga. Intenta Pinar. Gol de Villarrica de vuelta, señores. Sosa. Sosa, que lo peina, señores. Y lo deja pagando a Benítez. Y es el gol, es el tercero, señoras y señores. Lo sorprendió a Thiago Benítez. Y pasa a ganar por 3-2. Y aquí lo buscó Blanco, señoras y señores. Pelota que se pierde por línea de fondo. Un partidazo, señoras y señores. Entre Hernandarias y Villarrica. Partido que intenta levantar Sosa. Blanco que lo saca de vuelta. Sosa con el balón. Sosa que avanza, intenta meter. Blanco que se tira al piso y lo corta. Va a ser el saque de costado por el sector izquierdo, señores. González. González que levanta la juega larga. Almirón que no llega. González en la marca. Pelota que se pierde por el costado. Y va a ser reposición, señores. Salida para Hernandarias. Bueno para atrás. Brian con Benítez. Intenta Benítez. Recupera, intenta sorprender, se le escapa la pelota. Ahora sí lo revienta, señores. Portillo desde el fondo. Ahí va a ser salida para Hernandarias. Bueno, para atrás rápidamente para Thiago Benítez. Benítez que la juega al arco de cabeza. Lo responde y lo saca bien Lucas Mercado, señores. Se queda sentido. Lucas Mercado con salida desde el fondo, señores. Muy bien, ahora sí. Para proseguir el encuentro. Pelota que lo tiene de Jesús. Que la va a jugar para atrás, señores. Pelota que lo tenía desde el fondo. Thiago. Cediendo rápidamente para González. Se le escapa el balón, señores. Intenta de vuelta. Intenta sorprender, señores. Lo veíamos a Martínez. Jugando para su compañero.
González. González. Recupera y sale desde el fondo. Mercado, señores. Una buena posibilidad. Thiago. Sigue de vuelta, señores. Cruza la pelota y lo revienta Martínez a media. González que intenta aguantar. Pelota que lo tiene Almirón. Pelota que se pierde. Y esa que no podía, señores. Y va a ser salida para Villarrica, señores. Soto. Que la juega el área. Mala salida. Va a ser reposición para Hernandarias. Y lo vemos a Brian. Yesa. Con la pelota. Jugando para atrás. Se muestra Thiago Benítez. Thiago Benítez. González. González. Brian. Pelota que se desvía, señores. Y va a parar en las manos de Juan Portillo. Victoria esta hora de Villarrica por 3-2, señores. Pelota que la juega larga. ¿Cuánto falta? A ver, 4 minutos con 30. Cada vez falta menos, señores, para el final de este partidazo. Vemos que se cae el jugador de Villarrica, Héctor Almirón, si no me equivoco, con el número 4. Muy bien, señoras y señores. Partido que lo está ganando el equipo guaireño por 3-2. Ahí sale para recibir la atención Almirón y va a ingresar el Cubas. Cubas con la número 2. Lo va a autorizar el árbitro, señores. Pelota para atrás para reiniciar la jugada con Thiago. González intenta avanzar, señores. Buena marca, cae al piso, no pasa nada, dice el árbitro. Va a ser salida para Villarrica. Pelota que lo tiene desde el fondo, intenta levantar. Mala salida de vuelta, señores. Martínez para salir para Hernandarias. Y lo vemos para Martínez. Martínez. Bueno, para atrás, Thiago que levanta la pelota, la juega larga, lo corta bien de cabeza, señores. Thiago que vuelve a salir. Se desvía en el rostro. Y se queda sentido Matías Soto. Con la camiseta número 6, Soto, que va a recibir la asistencia. Se lo ve sentido en la salida de Benítez, señoras y señores. La pelota que se desvió en el rostro. Se abrió por el costado y va a ser salida. Con Brian. Con Yesa. Muy bien, señoras y señores. ¿A cuánto estamos? Menos de 3 minutos. Para el final del segundo tiempo, el segundo partido en la noche de hoy, señoras y señores, entre Hernandarias y Villarrica, partido que lo está ganando la selección de Villarrica por 3-2 a la selección de Hernandarias. Almirón que ingresa, que se tiene sentido. Almirón que ingresa con los puños, señores. Portillo. Y esa que intenta meter el balón, señoras y señores. Mercado que lo pelea. Mercado que intenta salir. Ahí lo pelea y aprieta González. Y lo revienta, señoras y señores. Héctor Almirón. De salida. González que juega para atrás. Buscando a Thiago. Casi se le adelantan a Thiago. Pero va a ser saque por el sector izquierdo, señoras y señores. A 2 minutos prácticamente del final. Rápidamente. A ver. Espera la autorización. La pelota que no esté en movimiento. Le dice el árbitro. Thiago se perfila para jugarla al arco, señores. Thiago Benítez. Sale rápidamente, una buena posibilidad, señores, para Villarrica. Abriendo por el sector izquierdo. Ahí lo tiene Cubas. Mete el freno Cubas. Y ese que le puntea el balón. Y va a ser el saque de costado, señores, para Villarrica. Lo autorizó el árbitro. Jugando para atrás. Pelota larga. Mala salida de vuelta, señoras y señores. Y va a ser reposición para Hernandarias. Hernandarias jugando para atrás. De pecho. Benítez. Benítez. Con 10, señores. Brian con el balón. Intenta Brian. Recupera Villarrica. Una buena posibilidad, señoras y señores. Mercado con la pelota. Intenta aguantar Mercado. Recupera Hernandarias. Intenta avanzar. 2 al piso. Cubas. Se queda con la pelota. Intenta Cubas. Martínez que lo pelea, señoras y señores. Intenta de vuelta Mercado. Débil de disparo. Va a ser salida, señores. Para Hernandarias. Pelota rápidamente con Ovelar. Ovelar con Benítez. Benítez. Lo tiene Benítez, se perfila Benítez. Abriendo con Leiva. Leiva moviendo bien, le puntean la pelota. Se le adelantaron a Brian. Brian con la pelota jugando para atrás. Con Thiago Benítez. Benítez al arco. Y casi lo sorprende de vuelta, señores. Thiago Benítez es el fondo. Pelota que se pierde el palo izquierdo.
del portero Portillo para salir desde el fondo, señores. Villarrica intenta avanzar, Brian que intenta, señores, 50 segundos y se termina el encuentro. 50 segundos y se termina el partido, señores. Mala salida de vuelta, pelota para Hernandarias. Tiene otra posibilidad, señores, a 49 segundos. Brian jugando para atrás. Diego Benítez. Benítez que intenta salir, le atajan a Benítez. Falta. La buena definición de Sosa, pero había falta, señores. 44 segundos, señores. Se va el partido. Se va el encuentro, señores. 5 faltas. Si logra una falta más, señores. Qué lindo final del encuentro, señores. Benítez intenta el arco. ¡Oh! De vuelta a derecha al arco. Se desvía el balón de zurda. Pelota que está boleando dentro del área. Martínez que lo buscaba, señores. El lateral de vuelta. Martínez. Martínez con el balón. El Leiva que se muestra. Brian también. Pelota para arriba, señores. Lo tiene Ovelar. El portero. Bueno con Ovelar. Ovelar con la pelota. Ovelar avanza. Ovelar. Intenta Ovelar. 22 segundos. Ovelar. Intenta Ovelar. Almirón que lo revienta desde el fondo. Thiago que recupera. 17 segundos. 16. Thiago con la pelota. Thiago con el balón. 13 segundos, señores. Buscando a Brian. Brian con la pelota. 10 segundos, señores. Brian con el balón. Pinta avanzar a 6 segundos. Lo puntea. 5 segundos, señores. ¡Qué final! Pero qué final estamos viendo entre Hernandarias y Villarrica. Pelota para atrás. Mala salida de vuelta. 3 segundos. Solo 3 segundos, señoras y señores. Y está en la victoria del equipo guaireño de Villarrica, que está ganando por 3 goles contra 2, señores. A 3 segundos del final. A 3 segundos, señores. Pelota para arriba, buscando a su compañero. 1. Final, señores. Final. Final del encuentro. Victoria de Villarrica por 3 goles contra 2. Un partidazo, señores. Para festejarlo. Y toda la de esas son de la selección de Hernandarias. Final, señores. 3-2, victoria de Villarrica ante Hernandarias. Un lindo encuentro, señores. Una gran victoria. El llanto que se puede ver en los rostros del público de Villarrica. Gran victoria. Muy bien, señoras y señores, nosotros estamos en vivo. Ya en instantes la inauguración, Tony, ¿verdad? Luego el tercer partido. Y en el cuarto, nuestra selección limpeña de fútbol de salón C13 acompañando Limpio Digital TV, señores. A nuestra querida selección. Aquí, desde el Polideportivo José Mesa, señores. Ñemby 2024. Ya en instantes, la presentación oficial con el equipo local. Y como último partido, cerrando esta primera fase, primer día de juego, señores, nuestra selección. Un cariño grande a todos los grandes amigos que se van sumando con nosotros en la transmisión en vivo, tanto en Facebook como en el canal de YouTube de Limpio Digital TV, y a las firmas que nos acompañan. Muchísimas gracias. Ya en instantes estamos con la inauguración oficial, señoras y señores, prosiguiendo en vivo aquí desde Ñemby 2024 en las nacionales de fútbol de salón C13.
al Campeonato Nacional C13 Ñemby 2024. Ingresan la bandera paraguaya, como también así la bandera con los colores de la ciudad de Ñemby. Bueno, así se le recibe a lo que es a la delegación orqueteña. La selección de Orqueta, que ella debutó en primer turno ante la selección de Encarnación, igualando por un 1-1. Así se recibe entonces a la selección orqueteña. Desde la Perla del Sur, Cristian, también le recibimos a la selección de Encarnación. Muy bien, Encarnación en el desfile, en la inauguración oficial en la noche de hoy. Campeonato Nacional de Fútbol de Salón C13 Ñemby 2024. Desfile inaugural. Arrancamos con 2 encuentros de antemano. Ahora el desfile inaugural con todas las selecciones participantes en la noche de hoy. Ahora Villarrica, señoras y señores, en pantalla. La selección guaireña, Villarrica. En el desfile, en la inauguración oficial, señores. Villarrica, que antes del desfile, en el segundo encuentro de la noche, ganó a la selección de Hernandarias por 3-2. La selección de Villarrica con la victoria de 3-2. Vamos a ver quién. Vamos a ver quién ahora, con quién selecciona Armando. Itacurubí. El que sería el adversario de Limpio. En la noche de hoy, en el último Así partido. es, en el último partido. Muy bien, esta es la selección con la cual lo vamos a estar enfrentando en el último encuentro en la noche de hoy. La selección Limpeña de fútbol ante la selección de Itacurubí, la Cordillera. Desfile oficial, señores. Itacurubí de la Cordillera. Vamos a ver. La selección de Hernandarias. Hernandarias en su desfile oficial, señores. Después de su encuentro y la derrota. Lo estaba ganando de muy buena manera. Y luego lo dio vuelta la selección de Villarrica del Guairá.
a la selección de Hernandarias, que está en su desfile oficial y presentación oficial en la noche de hoy. La selección de Hernandarias. Itacurubí del Rosario. Sería su primera participación, ¿verdad? Por lo que acabo de escuchar. En esta categoría es su primera participación. Itacurubí del Rosario, señores. En su presentación oficial en la noche. En la categoría C13, 13 años. Desfile oficial de las selecciones. Inauguración oficial, señores. Es momento de recibir, señoras y señores, a nuestra querida selección, a la albirroja. Vamos, chicos. Nuestra selección, señores. En el desfile oficial en la noche de hoy. La delegación de Limpio, que ya también se hace presente. Lo vemos al presidente Ricardo Gavilán, también asistido por su vicepresidente, el señor Pablo César Aveiro. También lo vemos ahí a los hermanos Caballero y al cuerpo técnico también que asume el plantel completo, encabezado por la primera damita, la hija del presidente, la señorita Sofía Gavilán. Muy bien, señoras y señores. Aquí está nuestra selección. Aquí está nuestro equipo, señores. Aquí están nuestros sueños. Aquí lo estamos acompañando en esta noche inaugural a través de Limpio Digital TV, señores. A través de la plataforma de Facebook, a través de su canal de YouTube. Estamos en vivo, señores. En vivo. Ahora. Ahora la selección local. Desfilando la selección local en la noche. Ñemby 2024, señores. Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Categoría 13 años, C13. Desfile inaugural, jornada inaugural, señores. Y lo estás disfrutando en la transmisión en vivo por Limpio Digital TV, acompañando a nuestra querida selección, a nuestra albirroja, nuestra albirrojita, señores, C13. Cerrando el desfile inaugural, la presentación inaugural, la selección local, la selección de Ñemby. Después de la inauguración oficial, Armando, sería el encuentro de Ñemby ante Itacurubí del Rosario. Así es. Ante el himno nacional paraguayo, señores. Así es que lo vamos a acompañar desde nuestro lugar y ustedes también ahí disfrutando la transmisión en vivo.
Esas fueron las palabras del campeón del mundo Sabino Albert Mesa, que fue el encargado de representar a la Federación Ñembuense de Fútbol de Salón. Muy bien, ahora las palabras de Martín Ota, Gerente deportivo de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón. Cristian, raro la ausencia de ninguna autoridad municipal. No hay la presencia de ninguna autoridad municipal. A no ser que no le... No, pero no puede ser que no le haya nombrado también, ¿verdad? El juramento del atleta. Muy bien, de esta manera arranca de manera oficial, señoras y señores, el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón C13 en la ciudad de Ñemby, Ñemby 2024. Aquí en el Polideportivo José Mesa. Todas las selecciones que se van retirando para prepararse para el tercer encuentro en la noche. El tercer partido que lo vas a disfrutar a través de Limpio Digital TV.
Bueno, sí, entonces se le va despidiendo a todas las selecciones. Ya terminado lo que es el acto inaugural y solamente enseguida se va a dar lo que es la patada inicial. Exacto. El puntapié inicial. El puntapié inicial, porque ya tuvimos dos encuentros. En el primero un empate y en el segundo victoria de Villarrica ante Hernandarias. Así es, 2 partidos y 2 partidazos. Orqueta y Encarnación empataron. Empataron 1-1, que es la llave de limpio. Sí, lo que nos está... Ambos partidazos. Y los que nos están interesando. Muy ajustados. Muy ajustados, exactamente. Muy lindos encuentros, muy buenos jugadores, muy buenos partidos realmente. Muy buen encuentro lo que estuvimos disfrutando. Y ya nos preparamos para el puntapié inicial y luego el tercer partido. El tercer partido sería la selección de local. La selección Ñemby ante la selección de Itacurubí del Rosario, que está haciendo su primera participación en un nacional. Y limpio, si no me equivoco, sería, a ver, fueron dos participaciones en la C20, uno en la categoría mayores, 3 ya son. C15, C13 y C9, la sexta participación. Muy bien. De limpio en un nacional. Exactamente, señoras y señores, y nosotros, obviamente, siguiendo a nuestra querida selección limpeña de fútbol de salón. Y un agradecimiento a las empresas que nos apoyan, como siempre, hermano, ya también en las transmisiones en vivo. Ahí se hizo el puntapié inicial que estuvo a cargo del presidente de la Federación Ñembuense, el señor Sabino Mesa. Entonces así oficialmente ya se da arrancado, se da por inicio el campeonato nacional de fútbol de salón en la categoría C13 Ñemby 2024. Muy bien, todavía no vemos si trajo la planilla, ¿verdad? Todavía. Esa planilla no es todavía, ¿verdad? La planilla de lo que va a ser el encuentro siguiente. Ya en instante vamos a estar preguntándole aquí a los amigos árbitros que lo tenemos prácticamente de frente. Ya también para poder tener las anotaciones de los jugadores. Ya en instantes para proseguir, señoras y señores, los encuentros aquí desde la ciudad de Ñemby. Ñemby 2024, señores. Desde el Polideportivo José Mesa. Estamos instalados todo el equipo ya de Limpio Digital TV, llevándote la transmisión en vivo. Ya en instantes de 2 partidos más. Primero, vamos a proseguir en este caso con el tercer partido ya de la noche, con la selección local Itacurubí del Rosario y luego nuestra querida selección limpeña, señores. La selección limpeña, limpeñita C13 ante Itacurubí de la cordillera. Muy bien. Ahí está. No sé si esa ya es la foto oficial o todavía no le trajeron, ¿verdad? Muy bien, a ver. Es así. Ahí está. Bueno, señores, saludos cordiales a los amigos que se van sumando con nosotros en la transmisión en vivo. Estamos en vivo desde la ciudad de Ñemby, señores, para llevarte esta fiesta del salonismo en la categoría 13 años. Para disfrutar de estos encuentros realmente espectaculares. Muy buenos partidos a primera hora. Y ahora también ya listos y prestos para disfrutar de lo que va a ser el encuentro de la selección local y la de Itacurubí del Rosario, señores. Ya se dio el puntapié, ya se hizo el desfile oficial. Ya está todo listo y preparado para arrancar, señores. Y luego para alentar a nuestra selección, a la selección limpeña de fútbol, a lo que vinimos a apoyar, señores. Y sin embargo, les saludamos a todas las personas que se van sumando de diferentes puntos del país y nos van acompañando en esta transmisión en vivo en la noche de hoy. El agradecimiento especial a todas las selecciones que están viendo la transmisión en vivo en la noche de hoy, tanto en Facebook y en YouTube, ¿verdad? Así que un agradecimiento especial. Muy bien, creo que tenemos ya la planilla de los jugadores. Así que vamos a anotar un rato para volver ya con el encuentro, señoras y señores. No sé si dejamos con el ambiente o no.
rápido, Tony. El 10 de arriba. Muy bien, señoras y señores. Ya estamos de vuelta para lo que va a ser el tercer encuentro en la noche de hoy. Que lo vas a disfrutar a través de Limpio Digital TV, señores. Ñemby, el equipo local ante Itacurubí del Rosario, señoras y señores. Todo listo para mover la selección local. Ahí lo vemos con la camiseta número 11. Axel Capdevila. Con la 9 de frente lo vemos a Dante Paredes, señores. Capdevila sería el capitán del equipo. La selección de Ñemby, el equipo local, señores. Y con la 10, Kevin Chávez, el capitán de Itacurubí del Rosario. Ultimando detalles, señores, para arrancar en la portería. Lo vemos con la camiseta número 12. Moisés Domínguez, el portero de la selección de Ñemby. Con la número 1, a Jeremías Arizábal, el portero. Señores, inició el encuentro, señores. Por el sector derecho, intentando sorprender ya de entrada la selección de Ñemby. Ahí lo rechaza desde el fondo Itacurubí del Rosario y va a hacer reposición lateral. Y lo va a hacer el capitán Capdevila, intentando salir del Rosario desde el fondo. Pelota que se pierde por el costado y va a ser reposición manual para la selección local. Lo va a autorizar el árbitro, señores. Le vemos a Pereira, que la juega larga de pecho, lo devuelve. Pereira que intenta de zurdo del arco, señores. Pelota que se pierde por línea de fondo y va a ser reposición desde el fondo para Itacurubí del Rosario. El portero Jeremías que saca, recupera rápido, señores. Intentó, señoras y señores, de derecha, Dante Paredes. Un buen disparo. Y va a ser salida desde el fondo para Itacurubí del Rosario. Jeremías que la juega larga. Pereira que lo corta bien, señores. Intenta jugar para atrás y lo revienta Torres. Va a ser de vuelta, saque manual por el sector izquierdo. Y lo hace Pereira jugando para atrás con González. Pereira de vuelta, se muestra González. El capitán más atrás. Capdevila. Capdevila con la pelota. Se asocia bien con González que intenta avanzar. Le roban la pelota, señores. Castilla intenta cruzar el balón. Capdevila que acelera. Intenta por el sector derecho. Y lo cubre bien el portero. Está la segunda y lo rechaza. Y cobró penal, señores. Mano penal. Dice el árbitro. Penal, señoras y señores. Una buena posibilidad que tiene la selección de Ñemby, el equipo local. Vamos a ver quién se va a encargar de la ejecución. ¿Con qué número de camiseta que no puedo observar? Colocando la pelota. Atento Jeremías Arizábal en la portería. Buena posibilidad, señores, para la selección de Ñemby, la selección local. Con la número 11, Axel Capdevila. Se prepara Capdevila. Capdevila, señores, para abrir el marcador. Capdevila. ¡Gol! Ñemby, señores. La selección local de tiro libre penal. Abriendo el marcador y poniendo, señores, el primero. Ñemby 1, Itacurubí del Rosario 0. Muy bien, señoras y señores. 1-0. Victoria de Ñemby. Lo mueve Itacurubí del Rosario jugando para atrás, intentando salir Pereira que lo corta, se le fue larga. Va a ser reposición manual, señores, por el sector derecho. Para Itacurubí del Rosario, lo autoriza el árbitro. Pelota que lo tiene Rolón. Jeremías. Jeremías para salir desde el fondo. Jeremías intenta jugar la larga, intenta girar, señores. El capitán que lo tenía, Chávez. Cae Chávez y esto es falta, dice el árbitro. Va a haber tiro libre, señores. Por el sector derecho. Para la selección de Itacurubí del Rosario. En su primera presentación en las nacionales.
La selección de Itacurubí del Rosario. Pelota que lo tiene Kevin Torres. Torres colocando la pelota. Se le muestra a Castillo. Walter Castillo. Vamos a ver. Intenta zurdo al arco. Pelota que se pierde, señoras y señores, al palo derecho. El portero Domínguez. Lo tiene Domínguez. Para salir desde el fondo, la selección de Ñemby. Domínguez intenta jugar la larga. Intentaba girar Dante Paredes, pero no pudo dominar el balón y se pierde. Y va a ser reposición de costado para la selección de Itacurubí del Rosario. Pelota que lo tiene Torres. Jugando para atrás con Jeremías. Arizábal que la juega larga de pecho. Recupera Capdevila. Le puntean. Recupera de vuelta Ñemby, señoras y señores. Intentando salir. Vamos a ver. Avanza y de muy buena manera. Pereira. Mete el balón Jeremías. Pelota para arriba. Intenta Capdevila de cabeza, señores. Lo rechaza Castillo. Intenta de derecha sorprender, pero lo pega mordido Diego González. La pelota que se pierde por el costado y reposición lateral, señores. Kevin Torres. Jugando para atrás con Jeremías. Lo tiene Jeremías. Intenta levantar el balón. Intenta dominar, pero no puede. Walter Castillo. Pelota que se pierde y va a ser reposición lateral por el sector izquierdo. Va a ser salida, señores, para la selección de Ñemby. Pelota que lo tiene Pereira. Pereira con el balón. Pereira de pechón, gira bien Paredes. Pelota que lo tiene Capdevila, le roban la pelota. Pelota para el medio, señores. Intenta aguantar, gira, intenta avanzar, señores. Y lo puntea sobre la marcha Paredes. Es lateral, señores. Chávez. Lo tiene Chávez. Pelota para Torres, a ver. Mala salida. Bueno. Va a ser reposición para la selección local. Pereira. Domínguez. Pereira de vuelta. Pisa la pelota, cedido para González. González se equivoca, intenta recuperar el capitán. Le roban el balón de vuelta, señores. Pelota para arriba, a ver, Capdevila que intenta puntear. Pelota que lo tiene desde el fondo Castillo, que deja correr en las manos de Jeremías. Jeremías que lo tiene, mete la mano de Jeremías. Buscando a su capitán Chávez, que intenta aguantar. Le roban la pelota. Capdevila intenta puntear, señores. Mete el acelerador y lo tocan, cae al piso el jugador Dante Paredes. Vamos a ver si hay cartón de amonestación. Amarilla para el capitán Kevin Chávez, el capitán de Itacurubí del Rosario. Pelota que lo coloca el jugador Diego González. Castillo, el solitario en la barrera. Lo autoriza el árbitro, señores. Diego González. González que pasa de largo. Paredes, bueno por el sector izquierdo. Intenta avanzar Capdevila. Abriendo, intenta meter de vuelta a Jeremías. Que lo corta bien desde el fondo Torres, señoras y señores. Lo cerró bien en el fondo Itacurubí del Rosario. Lo está buscando aumentar la selección de Ñemby, señores. Pereira que la juega larga. Intenta Capdevila de cabeza. Jeremías con un golpe de mano. Lo manda por línea de fondo y va a ser córner lateral por el sector derecho. Lo autoriza el árbitro. Pelota para atrás. Lo devuelve de cabeza. A ver, mala salida. Va a ser salida para la selección de Itacurubí del Rosario. Partido que lo está ganando la selección de Ñemby, señores. 1-0 con el gol de Axel Capdevila a través del penal. Va a ser salida. La juega larga, señores. Pelota que lo tiene Paredes. Dante que intenta girar. Dante con el balón. Dante. González, señoras y señores. Diego González. Para poner el segundo. Para poner a la selección de Ñemby en ventaja por 2-0, señores. 12-0. Ñemby arriba ante Itacurubí del Rosario. Mientras vemos que se retira el que hasta ahora era capitán Kevin Chávez para ingresar con la camiseta número 9. Ricardo Zucchini. Zucchini con la pelota. A ver, momentito. Hay que jugar para adelante, le dice el árbitro al recién ingresado Ricardo Zucchini. Ahora sí, señoras y señores. Castillo que juega para atrás. Moviendo la pelota para Rolón. Intenta aguantar Castillo. Castillo jugando rápidamente para Torres. Torres se perfila, cruza el balón. Y el portero se queda con la pelota. Moisés Domínguez. Domínguez que se queda con el balón. Muy bien, Domínguez que perdió mucho tiempo. Y va a ser salida, señores, por el sector derecho para Itacurubí del Rosario.
Ahí lo vemos a Torres con la pelota. Se le muestra a Rolón. Torres que la juega larga. Intenta salir Capdevila. Pelota que lo puntea González. Va a hacer reposición por el costado derecho de vuelta, señores. Y lo va a hacer Kevin Torres. Para Itacurubí del Rosario. Pelota dentro del área. Lo peina, señores. En las manos de Moisés Domínguez. Domínguez que la juega rápidamente con Pereira. Pereira intentando buscar, a ver. Intentó dominar Kevin Torres, pero no pudo. Se le perdió la pelota. Y va a ser reposición de costado por el sector derecho. Y lo va a hacer Pereira. Ahí lo vemos a Pereira. Que juega para atrás, señores. González. Pereira de vuelta. Tinta Pereira. Al arco. Pelota que se pierde al palo izquierdo de Jeremías Arizábal. Y es salida desde el fondo para Itacurubí del Rosario. Jeremías recupera la selección de Ñemby, señores. Mete la mague Pereira acompañando la pelota que se pierde por el costado. Y va a ser reposición para la selección de Ñemby. Está ganando por 2-0. Muy bien, mala salida de vuelta, señores. Va a ser el lateral. Y lo va a hacer Kevin Torres. Torres con el balón. Torres que la juega larga. Intentaba dominar a Zucchini. Torres de vuelta que intenta meter. Intenta salir Ñemby desde el fondo, señores. Pelota que lo tiene Itacurubí del Rosario. Intentando avanzar por el sector izquierdo. Pereira que se suma en la marca. Y se pierde por línea de fondo. A ver, y va a ser salida, señores. Mientras vemos que se retira Rolón ingresando con la número 11. Pitkel, Delber Pitkel. Pelota que lo levanta, señores. Y lo corre Pereira. Pereira intenta avanzar y lo revienta Zucchini. Y va a ser para la selección de Ñemby. Salida, señores. Lo autorizó el árbitro. Y lo vemos a Gamarra. Gamarra para la salida. Ahora sí lo va a autorizar el árbitro, señores. Mala salida de vuelta de Pereira. Va a hacer reposición por el sector izquierdo. Hoy lo va a autorizar el árbitro, señores. Kevin Torres. Torres con la pelota. Torres que la juega larga. Intenta devolver de cabeza. Lo recupera Itacurubí del Rosario. Pelota. Está al borde del área, intenta girar el capitán que no quiere saber nada. Capdevila que lo revienta, señores. Y va a ser salida por el sector izquierdo para la selección de Itacurubí del Rosario. Kevin Torres, pelota dentro del área. Intenta salir Capdevila, lo pelea Castillo. Castillo que aguanta, le roban el balón, señores. El capitán que sale rápidamente para Ñemby. Intentando avanzar, le roban la pelota. Recupera Ñemby, intenta aguantar, señores. Pelota para atrás. Pelota que lo tiene, aguanta Gamarra. Recupera Torres. Gamarra en la marca. Torres que cruza la pelota. ¡Ay! No llega. Walter Castillo, señoras y señores, que lo iba cerrando por el sector derecho. Muy fuerte el balón. Y va a ser salida para la selección de Ñemby. Pelota que lo tiene Axel Capdevila. Cediendo a Domínguez. Moisés Domínguez. Tiempo de vuelta de José Domínguez. Y va a ser salida, señores. Y lo autoriza rápidamente de vuelta el árbitro Kevin Torres con la pelota. Torres dentro del área. Domínguez le escapa el balón. Capdevila que levanta la pelota. Lo pone a correr rápidamente a Gamarra. Pelota que lo revienta por el costado. Y va a ser saque de costado por el sector derecho, señoras y señores. Para la selección de Ñemby lo tiene Pereira. Lo tiene Pereira. Pereira que la juega larga. Lo cierra desde el fondo. Intenta salir de vuelta, señores. Paredes, no podía Paredes. Pelota que se pierde. Y va a ser salida. Lo vemos al número 8, ¿verdad? Al chiquitín de Itacurubí del Rosario. Facundo de León sería, ¿verdad? De León. Dentro del área. Jeremías con la pelota que la juega larga. El portero que se queda con el balón. Moisés Domínguez. Domínguez. Pereira. Lo tiene Pereira, abriendo rápidamente para Capdevila por el sector izquierdo. Mete el freno, pisa el balón. Se le escapó la pelota, dice el árbitro. Y va a ser reposición lateral para Itacurubí del Rosario. Está perdiendo por 2-0. Pelota que lo tiene Torres. Torres con el balón. Dentro del área, la juega. Y se queda con el balón Domínguez. Con el capitán Capdevila. Capdevila. Pelota para nadie. Y va a ser salida, señores. Por el sector izquierdo, para Itacurubí del Rosario. Vemos a De León dejando la pelota para su compañero Kevin Torres. Lo tiene Torres. Torres, tenta de cabeza. Tenta Torres, cruza el balón. Lo jugó muy fuerte. Pelota que no puede detener Delber Pitkel. Y se pierde por el costado izquierdo. Y Capdevila que la juega larga, señoras y señores.
Intenta Paredes arriba, de cabeza. ¡Ah! Y se salvó Itacurubí del Rosario, señoras y señores. Dante Paredes con una jugada fabulosa. Y de cabeza la definición se fue muy arriba. Y se perdió un golazo. La selección de Ñemby, señores. Y va a ser, a ver, lateral por el sector izquierdo. Ahí lo vemos con la camiseta número 7. Kevin Torres. Para Itacurubí del Rosario. La juega larga, lo peina. Intenta de León. No, señor, no. Se queda Moisés Domínguez con la pelota. Domínguez con Capdevila, que levanta y la juega larga. Intenta de pecho. Se le escapó la pelota. No pudo dominar el balón. Brian. Es lateral, señores. Torres. Levanta y la juega larga. Pitkel que intenta avanzar. Lo revienta Pitkel, que no puede dominar de vuelta el balón. Lo sacaba Ricardo de Silfón. No. Y va a ser lateral de vuelta, señores. Para la selección local. Bueno, para atrás. Domínguez. Domínguez con la pelota. Decide jugar la larga. Recupera de León. Se le escapa la pelota, señores. Intenta y lo revienta de vuelta. Ricardo Suchini, señores. Pelota que va a ser por el sector derecho. Salida para Itacurubí del Rosario. Kevin Torres. Torres dentro del área. Intenta salir, señoras y señores. Y se queda Brian. Brian acelera Brian y se le escapó la pelota, señores. Es lateral. Y el encargado de los saques de costado, ya sea de derecha o de izquierda, en la selección de Itacurubí del Rosario es Torres. Y la juega larga. Capdevila que recupera. Pelota por el sector izquierdo. Capdevila que avanza, señoras y señores. Intenta salir y lo hace a medias. Delver va a ser lateral. En la zona de ataque. Capdevila con la pelota. Buscando rápidamente a su compañero. Brian. Intenta Capdevila. Pelota que lo tiene Paredes. Paredes cruza el balón. Torres que lo saca de León, que no puede. Capdevila de vuelta. Abriendo por el sector derecho con Gamarra. Lo tiene Gamarra. Gamarra con Brian Farr. Se equivoca. Va a ser el saque lateral en ataque, señoras y señores. Para Itacurubí del Rosario. El encargado y dueño de los saques de costado. Ahí está Torres. Dentro del área. Domínguez que lo puntea, señores. Brian Farr. Abriendo de vuelta para Brian. Se perfila Brian. Y lo punteó bien Brian, señores. Jeremías con una muy buena respuesta. Y se salvó la selección de Itacurubí del Rosario. Buena llegada por el sector derecho de la selección de Ñemby con Brian, que tenía una buena posibilidad. Ahí está, Brian con la pelota. Capdevila que intentaba. Ya había falta y va a ser salida, señores. Ahora sí, Jeremías para salir, señores. 3 minutos con 30 para el final del primer tiempo. Pelota que juega para atrás, Delver. Jeremías que lo revienta de pecho. Torres, avanza Torres, intenta levantar. Domínguez que ahora sí, se le perdió el balón a Domínguez. Ahora sí se queda Moisés Domínguez con la pelota. Tenta el León. Tentaba recuperar ahí un ataque, pelota que se pierde por línea de fondo. Iba a ser reposición de portería para la selección de Ñemby. Moisés Domínguez con la pelota. Domínguez intenta jugar la larga. Y lo puntean. Brian que recupera, abriendo para Capdevila. Capdevila mete la bicicleta, jugando para atrás con Brian de vuelta de León, que intenta puntear. Capdevila que se queda con la pelota. Pelota con Capdevila, abriendo por el sector derecho. Gamarra. Brian. Gamarra. Torres que lo puntea. Es lateral, señores. El lateral para Ñemby. Pelota que la juega larga. Intenta de pecho. Pelota que lo abre por el sector derecho. Moviendo el conjunto de Itacurubí del Rosario. Intentando salir. No hay falta, dice el árbitro. Capdevila que lo saca por el costado. Es lateral, señores. Por el sector derecho. Para Itacurubí del Rosario. Lo autorizó el árbitro. Suchini con la pelota. Jugando con Jeremías. Jeremías que sale. Jeremías intenta el arco. Domínguez que se queda con el balón. Moisés con la pelota. Pelota que lo tiene por el sector derecho. Brian con el balón. Intenta dominar. Paredes que se muestra. Brian que intenta avanzar, señores. Jugando por atrás. Pelota que lo tiene Silva. Silva con Capdevila. Paredes. Aguanta Paredes. Abre para Brian por el sector derecho. Intenta Torres. Es el piso. Paredes que puntea el balón. Y va a ser salida para Itacurubí del Rosario. Y creo que va a haber tarjeta de amonestación para Dante Paredes, que sale cambiado e ingresa ahora con la número 3, González. En la selección de Ñemby. Es falta. Ahora sí. Ahí está.
Jeremías para colocar el balón. Jeremías que toma la carrera. Pelota que se va a perder por línea de fondo. Y va a ser reposición de portería, señores. 1 minuto con 20 para la finalización del primer tiempo. Pelota que la juega larga, intentando buscar a González. Pero se le queda con Jeremías Arizábal. Jeremías abriendo y buscando el balón para Ricardo. Zucchini que intenta, le puntean la pelota. Y va a ser salida, señoras y señores, para la selección local. Para la selección de Ñemby que juega para atrás. Con Domínguez. Domínguez. A ver. Ya hubo tiempo. Bueno, sí señor. Estamos, a ver, prácticamente 56 segundos para el final del primer tiempo. Torres para la salida. Jeremías que sale un poco de la portería, dentro del área, de cabeza lo devuelve Jeremías, que estaba adelantado, lo revienta, señoras y señores. Intenta ver, le roban la pelota, avanza rápidamente González, Diego que cruza la pelota, Jeremías que sale a achicar, Jeremías que salió del arco, señores. Ricardo que avanza y levanta la pelota muy larga, no llega nadie. Va a ser salida. Sobre 35 segundos que falta para la finalización del primer tiempo. Ricardo que aguanta, buscando a Torres. Recupera González. Diego que abre la pelota buscando a Brian. Lo tiene rápidamente Delver. Pierde la pelota, señores. Pelota que lo tiene Brian Fare. Pelota para atrás de vuelta. Moviendo el Alon Silva. Capdevila con el balón. Capdevila intenta meter. Fare que no llega. Pelota que se pierde por el costado y va a ser reposición lateral. 10 segundos, señores, para el final del primer tiempo. Axel Capdevila. Brian, pelota que recupera Itacurubí del Rosario. Ricardo que intenta meter y es el final, señores. Final del primer tiempo. Partido que lo está ganando la selección local, la selección de Ñemby por 2-0 a la selección de Itacurubí del Rosario. Vamos a ir a una pequeña pausa, ¿les parece, compañeros? Para estar de vuelta con el segundo tiempo a través de Limpio Digital TV.
Muy bien, señoras y señores. Inicio del segundo tiempo entre la selección de Ñemby y Itacurubí del Rosario. Partido que lo está ganando la selección local de Ñemby por 2-0 en la noche de hoy. Hacer saque de costado, señores. Y va a corresponder para Itacurubí del Rosario. Pelota que lo tiene Castillo, que le deja para su compañero. Los dueños absolutos, Kevin Torres, que lo saque de costado. Intenta salir desde el fondo, señores. Paredes que lo abre rápidamente para Capdevila. ¡Ah! El palo, Capdevila de vuelta, señores. Pelota que se desvía. Una buena posibilidad que tenía la selección de Ñemby, la selección local, señoras y señores, con Capdevila por el sector derecho. Una buena jugada. El palo le dijo que no, señores, a Ñemby. Jeremías que intenta salir con la mano. Pelota que lo tiene rápidamente Castillo. Avanzando por el sector izquierdo, cruza la pelota. No llegó para nadie, señores. Y va a ser salida para la selección de Ñemby. Moviendo con González. Pelota para Pereira. Pereira con el balón. Avanzó Pereira. Pereira con la pelota. Le tocan desde atrás. Falta, señoras y señores. Falta de Kevin Chávez. Si no estoy equivocado, Chávez tiene una tarjeta amarilla por una de las faltas en el primer tiempo. Muy bien. Amarilla vuelta, señora. Sí, es la segunda. Correcto. Cartón azul para el jugador de Itacurubí del Rosario, Kevin Chávez, el capitán, que sale expulsado, señoras y señores. Le vemos a Pereira colocando la pelota. Pereira abriendo por el sector izquierdo dentro del área. Intenta cruzar el balón, señoras y señores. Castillo con la pelota. Castillo cediendo para su compañero que intentaba salir, Ricardo Zucchini. Dejando ahora rápidamente el balón para Torres. Y lo tiene Torres. Torres, que la juega larga. Intenta salir Ñemby, señoras y señores, de cabeza. Lo corre Paredes. Paredes con la pelota, jugando para atrás. Pelota que se queda con Castillo. Cruzando la pelota. Capdevila que se adelanta. Capdevila. ¡Ah! Tremendo disparo de Capdevila, señores, en la humanidad de Zucchini y en las manos de Jeremías. Pelota que lo tiene rápidamente Castillo. Al piso, señoras y señores, González. Y va a ser salida por el sector izquierdo para la selección de Ñemby. Jugando para atrás. Domínguez. Se perfila Domínguez. Moisés Domínguez al arco. Pelota que va a ser salida desde el fondo para Itacurubí del Rosario. Jeremías jugando rápidamente con Delver. Pelota que se pierde por el costado y va a ser salida para Ñemby. Lo tiene Pereira. La selección local, Capdevila por el sector derecho. Ahí lo tiene el capitán, Capdevila. Avanza Capdevila al arco. Pelota que cruza de todo, señoras y señores. Capdevila que lo está empujando desde el sector derecho para intentar aumentar el marcador para la selección local. Intenta avanzar, girar Delver. Y es lateral, señores. Ahí lo vemos que viene rápidamente el encargado de los saques de costado. Kevin Torres. Kevin que la juega larga. Pelota que se pierde de vuelta por el costado. Y va a ser lateral. Rápidamente Kevin Torres para meterla dentro del área. Torres lo peina. Intenta ver. Girar. El compañero Domínguez que no se queda. Ahora sí Domínguez que se tira al piso y se queda con el balón, señores. El excelente portero de la selección de Ñemby. Pelota que intenta salir con Capdevila. Pereira. Pelota que recupera Torres. Torres que intenta filtrar. Se equivoca. Paredes con la pelota. Y lo tiene Paredes. Pisa el balón. Paredes. Intenta avanzar. Vamos a ver. Ahí lo pelea Castillo. Cae Paredes. No pasa nada. Dice intenta el arco, señoras y señores. Y lo sorprende a Castillo. Pelota que lo tiene desde el fondo González. Sale González. Torres. Pelota que se desvía, señoras y señores. En la humanidad de Pereira. Una buena posibilidad que lo tenía Itacurubí del Rosario. Pelota arriba, señores. Moisés con los puños. Pereira que acelera. Mete el enganche. Pereira. Jeremías, señoras y señores. Jeremías. Tremenda tapada. Estaba el gol de Ñemby, señores. Con Pereira justamente para el saque de costado. Pereira. Paredes. Intenta salir Robert. Intenta de vuelta Pereira. Pelota que se desvía en la humanidad de Ricardo Zucchini, señores. Va a ser lateral y lo va a hacer Pereira. Pereira. Mala salida. Le dice el árbitro principal, señoras y señores. Va a ser salida para la selección de Itacurubí del Rosario, que está cayendo por 2-0 ante la selección local en este campeonato. C13. Jeremías que intenta. Pelota que no pudo dominar Walter Castillo.
Y es salida, señoras y señores, desde el fondo para Ñemby. Abriendo por el sector derecho. Cruza el balón, no está nadie. Va a ser salida para Itacurubí del Rosario. Lo vemos a Jeremías, que va a ceder la pelota rápidamente para su compañero. Se le muestra a Robert, salió mal, intenta Ñemby, Jeremías, que corrige su error. De vuelta al arco, señoras y señores. Paredes, que intentaba de vuelta a apretar. Lo vemos a Ricardo. Suchini lo corta. De vuelta el capitán, señoras y señores, Capdevila. Ahí lo pelea por el sector derecho. Recupera Ñemby. Pereira intenta avanzar, le puntean el balón. Jeremías con la pelota. Torres por el sector derecho. Ricardo por el izquierdo. Avanza Torres. Cruza el balón. De vuelta para Torres. Se equivoca Torres, señoras y señores. Se equivoca Torres. Y va a ser salida. El árbitro que le dice a Ricardo Suchini que se ponga la cinta de capitán. Un momentito le dice justamente el capitán, pero esta vez de Ñemby, Axel Capdevila, para su salida por el sector derecho. Ahora a ver si se le queda la cinta de capitanía. Ahora sí. Capdevila. Paredes, que intenta de cabeza, no está nadie por el sector izquierdo. En salida. Y lo hace Delver, jugando para atrás con Jeremías, que pisa la pelota. Jeremías levanta el balón, la juega larga en las manos de Moisés Domínguez. Domínguez con Paredes, que juega para atrás con Pereira. Pereira que intenta. Pereira, se le escapa el balón. Va a ser lateral, señores, por el sector derecho. Que la juega larga Torres. Y lo peina el balón en las manos de Domínguez. Pereira, Capdevila, se muestra Paredes. Capdevila, cruza Paredes, está. Gol, señores. Gol. Y la selección local de Ñemby, señores. El golazo. Lo hizo el gol Dante Paredes, señores. Paredes para poner el tercero de la selección local, de la selección de Ñemby, que está golpeando en su primera presentación en este campeonato nacional de fútbol de salón, categoría C13. Intenta salir Itacurubí del Rosario. Pereira, que recupera para Ñemby. Capdevila jugando para atrás. Rápidamente con Diego González. González, que pisa la pelota. Intenta buscar a Pereira. Pelota que se pierde por el costado y va a ser lateral, señores. Y lo va a hacer Pereira. Pereira. Mala salida de vuelta de Pereira. Y es lateral, señores. Y lo va a hacer Kevin Torres. Torres con la pelota. Intenta por arriba Ricardo y no puede. Capdevila, que intenta salir. Lo aprieta y recupera, señores. Itacurubí del Rosario por el sector derecho. Cruza la pelota. Y por poco lo iba cerrando, señoras y señores. Facundo de León por el sector izquierdo. Y va a ser salida para la selección de Ñemby. Lo tiene Moisés Domínguez. Paredes, Capdevila, de León en la marca. Capdevila, que avanza, abriendo el balón de muy buena manera. González. Lo tenía González, señoras y señores. Y Jeremías saliendo de muy buena manera para achicar desde el fondo. Jeremías con De León. Retrocede de vuelta para Torres. Se equivoca. Pelota para arriba. Intenta de cabeza, señores. Ricardo, que no llega tampoco. Capdevila de cabeza. Intenta girar Castillo. Pelota que lo revienta el capitán, señores. Capdevila es lateral. De León, que deja la pelota para Torres. Torres, la juega larga, intenta de cabeza, señores. Pereira, que no llega, De León tampoco. Pereira, que intenta salir, recupera Itacurubí del Rosario. Lo pelea Castillo, pelota que se pierde por el costado. Y es lateral, señoras y señores. Lo tiene León. Le deja para Torres. Torres para atrás. Jeremías, se prepara Jeremías al arco. Pelota que lo desvía Capdevila y se pierde por el costado y va a ser reposición lateral por el sector derecho, esta vez para Itacurubí del Rosario. Lo vemos que se llega Matías Rolón, que va a ser el capitán ahora, ayudado por el árbitro para que le coloque la cinta de capitanía. Muy bien, señoras y señores, Rolón. Ahí está Torres dentro del área, Castillo que intenta girar, pero había una mala salida de parte de Torres y va a ser lateral, señores, por el sector izquierdo para la selección de Ñemby. Pelota para atrás. González jugando con Domínguez. Se muestra bien Brian. Pelota que se pierde por el costado, señores. El recién
E ingresado de vuelta es Brian Fare. ¿Está bien? Pelota que lo tiene Pereira. A ver, va a haber cambio en la portería. En la portería de la selección de Ñemby. Se retira con la 12. Moisés Domínguez ingresa con la camiseta número 1, Facundo Barrio Canal. Ahí está Facundo. Lo tiene Barrio Canal. Intentaba Fare. Pelota que lo levanta para arriba. Intenta girar, señores. Intenta Fare. Pelota que lo tiene el capitán, señoras y señores. Rolón. No lo puede. Lo corre Brian. Pelota en las manos de Jeremías. Que va a salir desde el fondo. Es tiempo. Sí. Tiempo, señoras y señores. Va a ser salida para la selección de Ñemby. González. González con la pelota. González que juega para atrás. Pereira con el balón. Rolón en la marca. La jugó muy fuerte. Recalde que no llega. Jonathan Recalde. Jugador de recambio también de la selección de Ñemby. Intenta Brian. A ver si fue falta o no, o mano. Pelota que lo tiene Pereira, señores. Se le muestra por el sector izquierdo González. González con la pelota. Pereira de vuelta. Rolón que puntea la pelota. Es lateral de vuelta para la selección de Itacurubí del Rosario. Ahí lo tiene Torres. La juega larga, señores. Lo devuelve de cabeza González. Pelota para arriba. Pereira que no llega. Rolón que lo pelea. Pereira que lo revienta desde el fondo. Y va a ser lateral. Vamos a ver quién se va a encargar. Ahí lo vemos a Rolón. Matías Rolón. Ingresando con la 6 lo vemos a Juan Esteche. Rolón con la pelota. De León que intenta aguantar dentro del área. Puntea la pelota que se desvía en la humanidad de González y va a ser lateral. El recién ingresado Juan Esteche. Para el saque lateral. Esteche buscando a su compañero sobre la línea. Pelota para arriba. Intenta meter, pero no puede. Castillo. Que intentaba aguantar. Rolón en la marca. A ver, se le fue la pelota, dice el árbitro. Bueno, va a ser reposición lateral, esta vez en ataque. Para la selección de Itacurubí del Rosario. Facundo con la pelota dentro del área. Hay falta. No, mala salida, ¿verdad? Bueno, va a ser salida, señores, por el sector derecho. Para la selección de Ñemby, la selección local. Que está ganando por 2 goles. Por 3 goles, perdón. Contra 0. Pelota que la juega larga. Brian que intentaba detener. Pelota que se le escapa. Es lateral, señores. Facundo que juega para atrás. Jeremías que devuelve la pelota. Y va a ser saque, señores. A la selección de Ñemby. González. Barrio Canal. Barrio Canal que levanta. De León que lo devuelve de cabeza. El pequeñín de Itacurubí del Rosario. Que lo pelea de vuelta, señores. Ahí está Facundo. Intento Facundo. Pelota para arriba de vuelta, señores. Y González que lo pelea. Se le escapa el balón, señores. Y va a ser salida para Itacurubí del Rosario. Jeremías. Para atrás el balón. La juega corta hacia adelante. Recupera Ñemby, señores, por el sector izquierdo. Intenta cruzar el balón. Pero lo detiene de muy buena manera. Jeremías abriendo la pelota rápidamente para Facundo. Facundo con la pelota, intenta salir Rolón, le roban el balón, frente al área, puntea la pelota, señores, y por poquito Recalde, Jonathan Recalde, ahí lo tenía Recalde, señoras y señores, recupera Ñemby, Recalde, vuelve a meter la pelota que se le queda larga a Esteche, lo corre Brian de León, que lo pelea, esto es falta, dice, de Brian Fare, sobre de León, tiro libre, señores. Vamos a ver quién se va a encargar. Y lo vemos a Walter Castillo. Castillo colocando la pelota. A Rolón por el sector izquierdo. Decide a buscar a Facundo. Le roban la pelota. Gabriel por el sector derecho. Buena posibilidad. Lo puntea. ¡Ah! Ahí lo buscó Recalde, señoras y señores. Recalde. Con una buena definición. Buena respuesta de Jeremías. Recalde jugando para atrás. González con la pelota. Facundo que gana el balón. Facundo buscar a su compañero. Se adelanta de vuelta Brian con la pelota. Lo vemos rápidamente a Recalde. Abriendo por el sector izquierdo. Pereira. Brian que no llega. Lo corre pero no alcanza Esteche, señores. Va a ser lateral.
Y lo vemos que sale Facundo, ingresa con la 9 Ricardo. Y hay varios cambios también en la selección local, señores. Lo vemos con la 2. A Elian Rotela también dentro del campo de juego. Y a Benítez, Franco Benítez, justamente Rotela. Lo tiene Rotela. Rotela, González. A ver, se le fue la pelota. Es salida para Itacurubí del Rosario. Lo autoriza el árbitro, pelota para arriba, señores. Intento de cabeza. Buena respuesta de Barrio Canal en la portería. Pelota que aguanta Benítez. Intenta levantar Franco Benítez. Pelota que lo revienta desde el fondo Ricardo. Pelota larga, señores, en las manos del portero Facundo Barrio Canal. Rotela. Pelota que lo tiene Rolón. Lo buscó Rolón, señoras y señores. El balón que se pierde al palo izquierdo de Facundo Barrio Canal. Y es salida, señores. Esta vez para Itacurubí del Rosario. Pero autorizó el árbitro. Pelota arriba. Intenta de cabeza, señores. Le dio a medias. Delver. Pelota que se pierde por línea de fondo y sale rápidamente Ñembe. Pelota que lo abre Rotela. Buena posibilidad, señores. González cruzando por el sector derecho, pero no pudo detener el balón Franco Benítez. Ni tampoco Pereira. En salida para Itacurubí del Rosario. Jeremías con el balón. Jeremías buscando a su compañero Delver. No pudo aguantar. Pelota que lo tiene Benítez. Franco por atrás. Rotela con la pelota. Pelota que lo tiene de vuelta Franco. Franco con el balón. Intento Franco. Y casi, señoras y señores. Por poquito. 2 cambios. Se va Rotela. Y se va González. Ingresa con la número 5. Silva.